Damos la bienvenida a César Ricaurte, él es director de Fundamedios. Bienvenido nuevamente a este contacto con nuestra audiencia en el austroecuatoriano. Fundamentalmente, César, quisiéramos conocer cómo marcha ese proyecto de libertad de expresión y comunicación presentado por el presidente de la República, que está siendo socializado también con gremios y periodistas y que en la Asamblea, curiosamente, fue puesto en manos de una comisión de relaciones internacionales. Buenos días, Gustavo, un enorme saludo, siempre un gusto conversar con usted y con la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Como usted bien informaba al inicio de esta entrevista, el proyecto de ley que envió el presidente Lasso ha pasado ya de calificación del CAL, ¿no es cierto? Ha sido calificado por esta comisión de administración legislativa, que es por donde tienen que pasar todos los proyectos de ley antes de ser enviado ya a comisión, ¿no es cierto? Y ha sido enviado a la Comisión de Relaciones Internacionales, la lógica que se ha utilizado ahí es que básicamente la ley lo que hace es recoger estos estándares internacionales de libertad de expresión, acoplarlos a la legislación interna del país, y que por eso era necesario pues tener también ese tratamiento a partir de lo que, como digo, son los estándares internacionales. Tradicionalmente la ley de comunicación y luego las reformas que hizo el presidente Moreno de la ley de comunicación se habían tratado en la Comisión de Derechos Colectivos, pero ahora el CAL, en uso de su potestad, ¿no es cierto?, es una potestad absolutamente legítima del CAL, es decidir a qué comisión va. Ahora, lo que debería suceder es que se presentó un segundo proyecto, Fundamedios elaboró un segundo proyecto de ley, ¿no es cierto?, que tuvo el apoyo, fue presentado por los asambleístas Fernando Villavicencio y Marjorie Chávez, y que tuvo el apoyo de 15, 16 legisladores que presentaron sus firmas de apoyo a este proyecto. Y este proyecto también debería ser calificado y pasar entonces a la comisión, y que se traten los dos proyectos simultáneamente, ¿no es cierto? La idea es que el proyecto que presentó Fundamedios es un proyecto que complementa muchos aspectos que se había omitido del proyecto del presidente Lasso. Por ejemplo, todo el tema de derecho a la rectificación, que no se le había incluido, el tema de protección y seguridad de periodistas, que no estaba incluido, está el reconocimiento e incentivos para el sector comunitario de la comunicación. Se incluye incluso, en realidad se abre todo un capítulo para los estímulos a medios de comunicación, para plantear una serie de incentivos para el trabajo de los medios, y que también funciona como un reconocimiento a la función social que han cumplido los medios de comunicación, y a la persecución que han sufrido durante 14 años. En el proyecto de Fundamedios no desaparece el Consejo de la Comunicación, más bien se le asignan nuevos roles importantísimos, roles que, por ejemplo, tienen que ver con la protección y seguridad de periodistas, justamente, que tiene que ver con la regulación de los medios públicos. Esto también es muy importante, porque al mismo tiempo estamos trabajando con la Secretaría de Comunicación y la Secretaría Jurídica de la Presidencia en la elaboración de una nueva ley de medios públicos, de una ley de medios públicos, porque en realidad no ha existido, una ley que garantice la independencia, autonomía, pluralismo, transparencia de los medios públicos, es decir, que se cumplan aquellos estándares para que un medio pueda ser considerado público, y que en el país no se han cumplido. Y finalmente el Consejo también tiene la función en este proyecto de ley de propiciar la autorregulación, ¿no es cierto?, de promover la autorregulación en los medios de comunicación. César, precisamente... sí, solamente sí, cierro la idea.
Esta nueva legislación va en una línea totalmente distinta a lo que fue la ley de comunicación del correísmo, que era sobreregulación, que era control estatal, ¿no es cierto?, la creación de entes de inquisición, de censura. La ley del presidente Lasso y la ley que hemos presentado desde Fundamedios van en otro camino, que es una legislación muy suave, una legislación muy ligera, ¿no es cierto?, legislación soft, y mucha autorregulación, ¿no es cierto? O sea, regulación muy suave y mucha autorregulación. Ese es el principio básico con el que se están construyendo estos proyectos de ley, y por eso digo que van en una dirección totalmente opuesta a lo que fue la ley del correísmo. César, precisamente sobre el tema de la autorregulación, lo ocurrido con este ataque al presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, por parte de este nuevo programa que salió, aunque ya fue sacado del aire, pero que se difundió además en un medio que tiene financiamiento público como es TC Televisión, ha llevado nuevamente al debate el tema de la ley y sobre todo el tema de la autorregulación. Varios sectores se han pronunciado públicamente diciendo que es una muestra de que los medios no han logrado autorregularse y que se dan hechos tan lamentables como el que ocurrió el fin de semana. ¿Cuáles son las reflexiones que tienen ustedes o han tenido a propósito de la construcción de una nueva ley frente a hechos como los que acaban de ocurrir? Antes de escucharles esa, yo quisiera añadir que es realmente incómodo para nosotros tratar este tema, este incidente de la Posta y TC Televisión. Incómodo porque en nuestro modesto concepto contribuye a fomentar el amarillismo, pero sin duda la coyuntura con una ley de comunicación yendo a ser reformada pone en la palestra justamente lo que plantea Rosana, estas dudas que ha generado la posibilidad o la capacidad de los medios ecuatorianos de autorregularse. Gustavo y Rosana, me parece en realidad bastante oportuno que ustedes pregunten de esto, y porque me parece que es parte del debate, ¿no es cierto? Es parte de justamente lo que tenemos que conversar, porque además el ejercicio de la comunicación, el ejercicio del periodismo se nutre de esto, o sea, el ejercicio del periodismo es diario, ¿no es cierto? Y estamos sujetos a errores diarios. Uno puede en el papel escribir la mejor ley del mundo, ¿no es cierto?, tener ahí unos conceptos maravillosos, ¿no es cierto? La misma ley de comunicación del correísmo, ¿no es cierto?, fue propiciada, alimentada por teóricos y académicos de renombre, ¿no es cierto?, pero que al final en el papel resulta ser un bodrio absoluto, una herramienta de censura y de represión. Entonces me parece más bien muy oportuno que conversemos de esto. A ver, el día domingo en el estreno del programa La Posta 3X o Triple X, ¿no es cierto?, se comete un exceso en toda regla, ¿no es cierto? O sea, no hay, en esto no hay cómo tener matices. Se cometieron un exceso, cometieron un error, cometieron un grave error, ¿no es cierto?, que transgrede absolutamente los límites de la libertad de expresión. ¿Y cuáles son esos límites? Lo legal, ¿no es cierto?, y lo ético, y el respeto a las audiencias. Nosotros emitimos un comunicado de Fundamedios en el cual señalamos que no se puede transgredir, por ejemplo, el principio de respeto a la dignidad humana. Y reconociendo que incluso a veces cierto ejercicio del periodismo, ¿no es cierto?, puede utilizar el insulto como una herramienta. En el Ecuador ha sido, digamos que este género periodístico que utiliza el insulto tiene antecedentes históricos muy profundos, desde Juan Montalvo hasta acá ha habido insignes insultadores. Entonces, el insulto en sí mismo, ¿no es cierto?, el llamar con determinados términos a determinado dirigente político, social, en este caso un líder indígena, ¿no es cierto?, por sí mismo no es lo condenable. Lo condenable es que ese insulto esconda un discurso discriminatorio en primer lugar, y luego que se utilice un lenguaje no verbal, unas imágenes para acompañar esos insultos muy violentas. Es este hecho de lanzar dardos contra la imagen de una persona. Ahí es cuando, digamos, se transgrede ese límite, ¿no es cierto? Y que incluso
y que incluso podría en un determinado momento considerarse como un discurso de odio. La Convención Americana de Derechos Humanos es clarísima al respecto. Nos dice en el artículo 13, numeral 5, ¿no es cierto?, que estará prohibido por ley el discurso de odio, y se considera discurso de odio lo que reúne dos requisitos. Uno, que sea discriminatorio en contra de cualquier grupo social, y lo segundo es que sea un llamado a la violencia, ¿no es cierto? Es decir, en esto hay que tener mucho cuidado. No todo discurso discriminatorio es discurso de odio. Ojo, no todo discurso discriminatorio es discurso de odio. Nos puede chocar, podemos no estar de acuerdo, ¿no es cierto?, pero no, una discriminación no es discurso de odio por sí mismo. Lo que sucedió con Acosta, en cambio, sí podría estar configurando esos dos elementos, ¿no es cierto? Ahí es cuando, digamos, estamos rozando el límite mismo de lo admisible. Pero además tenemos tres agravantes. Uno, que es el hecho de que justamente se trata de un canal bajo administración del Estado. Los personeros del canal han dicho que no utilizan recursos públicos. Puede ser que no utilicen recursos públicos, pero el canal en sí mismo es un recurso público. El canal está en manos del Estado, está bajo administración estatal, precisamente porque el Estado tomó control del canal para pagar a los contribuyentes o a los depositantes en el feriado bancario. Lo segundo es que se trata de un canal nacional, ¿no es cierto? O sea, de alcance nacional. Eso le da una dimensión distinta. Ahí frente al televisor pueden estar niños, niñas, la abuelita, el papá, la mamá, o sea, absolutamente todo el mundo. Es señal abierta, canal de alcance nacional. Y lo tercero es que es una estación, el programa se transmite en horario AAA. Pero bueno, todo eso son los hechos, ¿no es cierto?, lo condenable. Ahora, lo que viene después me parece que es más bien el reconocimiento y el ejercicio más pleno de la autorregulación. Porque ¿qué es lo que sucede después? Hay una reacción social muy intensa, hay un debate muy intenso, muchos periodistas, a mí realmente rescato muchísimo ese debate de periodistas, ejecutivos de medios, editores, ¿no es cierto?, que también reaccionaron de forma oportuna, organizaciones, gremios. Nosotros como Fundamedios emitimos un comunicado, y yo creo que más bien todo lo contrario de lo que dicen ciertos sectores, de que no ha funcionado la autorregulación y que hay que volver a los tiempos del autoritarismo, de la Inquisición, de los Carlos Ochoa, etcétera, etcétera. Todo lo contrario. Me parece que este episodio revela que puede funcionar muy bien la autorregulación, perfectamente. Porque, ¿qué es lo que sucede? Como digo, primero hay esta reacción, luego hay este debate social muy fuerte. Dentro del gremio periodístico se debaten los temas, se condenan los hechos, el exceso que se pudo haber cometido. Y eso desemboca en un pedido de disculpas, en varios pedidos de disculpa en realidad, de los productores del espacio, ¿no es cierto?, de los señores de la Posta, y luego en que el canal también pida disculpas y adopte medidas, ¿no es cierto? Adopta medidas, que es decirles, bueno, señores de la Posta, de hoy en adelante ustedes van a sujetarse al código de ética, y los señores de la Posta dicen, no, saben que no nos interesa, así que vamos a romper la relación. Y termina con el programa fuera del aire, ¿cierto? Entonces, en realidad hay un control, se ha ejercido el control social sin necesidad de que intervenga el Estado. Ojo, eso es la autorregulación. O sea, no hay necesidad de que intervenga el Estado, no hay necesidad de que intervenga el caudillo, no hay necesidad de que en una sabatina nos digan esto es lo que tienen que decir los medios de comunicación y no tienen que decir. No, ha funcionado perfectamente la autorregulación. Ahora, efectivamente hay controles internos previos que el canal no adoptó, y eso es notorio, eso es así. Esto lleva también a la reflexión de la necesidad de trabajar en códigos deontológicos para los medios, códigos deontológicos prácticos, aplicables, y también en el otro aspecto de la necesidad de una educación continua que debería ser una parte connatural al ejercicio del periodismo y la comunicación. Correcto, y en este caso
¿no es cierto? Lo que no, como digo, fallaron los controles internos, porque es realmente, me llama la atención y yo sí creo que el canal debe más explicaciones, ¿no es cierto?, de por qué se aplicó el código de ética después y no antes, ¿no es cierto? ¿Por qué no en el momento mismo que firmaron contrato con los señores de la posta, les dijeron, miren señores, ustedes tienen que sujetarse a este código de ética, ¿no es cierto? Como lo tiene que hacer cualquier programa de nuestro canal, ¿no es cierto? O sea, esos controles internos fallaron. Esos controles de calidad periodística que tiene cualquier medio de comunicación serio, ¿no es cierto? Porque el proceso periodístico necesita muchos controles, necesita muchos autocontroles, muchos filtros, autofiltros, ¿no es cierto? No externos, no de nadie que venga, de ninguna autoridad que venga a decir qué es lo que tiene que decir un medio y qué es lo que no tiene que decir un medio. Se necesitan, pero sí se necesitan procesos muy rigurosos, autofiltros, autocontroles también muy precisos, y eso es lo que falló en este caso. Pero como bien dice usted, Gustavo, hay que seguir construyendo esto no, más bien tiene que incentivarnos y decir, la autorregulación funciona y funciona muy bien, y tenemos que avanzar. Ahora, quienes deben quedar con la película muy clara en estos temas son los legisladores. Pues en sus manos va a estar el aprobar esta ley de libertad de expresión y comunicación. Y a propósito, quisiera preguntarles si es que está funcionando esa comisión parlamentaria que se logró con aproximadamente 60 legisladores. Sí, efectivamente, de ahí ha salido las firmas justamente a este proyecto complementario al presidente, al proyecto del presidente Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Y yo creo que en realidad más bien hay un buen ambiente para la discusión. Efectivamente hay sectores, obviamente, dentro de la Asamblea que lo que quieren es volver a los tiempos de la Inquisición y del autoritarismo. Eso ya es inevitable, es su proyecto político, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay mucho que hacer. Pero los sectores democráticos, los sectores que creen en una real democracia, pues yo creo que van a estar a favor de que se siga la discusión. Porque en realidad, Gustavo, lo que es falso también aquello de que esta ley, esta nueva ley de libertad de expresión y comunicación, o de garantía, promoción y defensa de la libertad de expresión, significa dejar a los ciudadanos desprotegidos. Eso no es verdad, y hay que decirlo frontalmente. ¿Por qué? Porque existen tratados internacionales, existe la Constitución. La misma ley de libertad de expresión contempla perfectamente que hay mecanismos que los ciudadanos pueden utilizar si es que se sienten agraviados por alguna expresión de un medio de comunicación o que se ha expresado en un medio de comunicación. Se reconoce perfectamente el mismo derecho a la rectificación y a la réplica que existe en la actual ley de comunicación y que existe a nivel constitucional. Y luego hay leyes complementarias, hay el Código Penal, hay el Código Civil. Ojalá deje de haber el Código Penal, porque ninguna expresión debe desembocar ninguna expresión debe concluir o debe motivar cárcel o prisión para quien la dijo. Eso es desproporcionado. Entonces, me parece que más bien este episodio nos debe levantar el ánimo, nos debe más bien motivar, llenar de orgullo de que ha funcionado perfectamente estos mecanismos, de que la sociedad ha ejercido su poder de control y que no es necesario que el Estado, o repito, un caudillo, un inquisidor, venga y nos diga de qué forma tienen que regularse y tienen que controlarse las expresiones a través de los medios de comunicación. Bien, un último aspecto: ¿qué cronología se aspira a lograr para finalmente concluir ya con la aprobación de esta ley? Bueno, los tiempos parlamentarios son largos, son complejos, y se los complicó mucho más con las reformas que se aprobaron hacia el final de la legislatura anterior. En lugar de acortar los tiempos y de hacer más eficiente la producción de leyes, pues en realidad se impusieron muchos más trabas y plazos más largos
para la discusión de los proyectos de ley. El cálculo que hemos hecho con algunos asambleístas, ¿no es cierto?, que son parte del grupo de libertad de expresión, es que posiblemente tome un año, ¿no?, la aprobación de una nueva ley de libertad de expresión y comunicación. Pero finalmente yo creo que ese año puede ser muy bien aprovechado justamente para construir mecanismos mucho más estables, más formales, ¿no es cierto?, justamente de autorregulación. Yo creo que ahí, y yo invito a los medios de comunicación, a quienes tienen responsabilidades en los medios de comunicación, a que iniciemos juntos este proceso para tener mecanismos mucho más formales, más operativos, ¿no es cierto?, de autorregulación. Yo creo que es hora de que como país, como sociedad y como sector de medios de comunicación nos demos la oportunidad de demostrar que somos responsables con la sociedad, que somos responsables con nuestro mismo trabajo y de que podemos establecer esas normas clarísimas, esos filtros, autofiltros, ¿no es cierto?, que acompañan nuestro trabajo y que nos van a ganar legitimidad, nos van a hacer ganar legitimidad y respetabilidad ante la sociedad. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, César. César Ricaurte es el director de Fundamedios. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.